Gracias por continuar aquí en Observatorio en este análisis de la economía mexicana a lo largo de los últimos 20 años, las 2 décadas de vigencia del Tratado de Libre Comercio, este análisis que hacemos con Juan Carlos Moreno Brito y con Jaime Ross, autores de un importante libro de análisis del desarrollo y crecimiento de la economía mexicana, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Jaime, hablando de las insuficiencias de la economía mexicana que han rodeado a la operación de este instrumento comercial, el tratado, tiene que ver con la inversión pública, ya se decía, pero yo digo directamente vinculado a esto está algo que ya apuntaba Juan Carlos, la insuficiente recaudación, la debilidad fiscal del Estado mexicano. Por supuesto, o sea, la razón finalmente de la baja inversión pública, del bajo gasto público en otros rubros, no solo de inversión, la razón última es la baja carga fiscal. No podemos subir el gasto público junto con la inversión pública 8 puntos del PIB, como podría ser necesario, sin al mismo tiempo realizar una reforma fiscal muy ambiciosa que deje de hacer de México el hazmerreír. Cuando uno ve los datos de carga fiscal en el mundo en desarrollo, en América Latina, tenemos una de las cargas fiscales más bajas en América Latina. Brasil tiene una carga fiscal 3 veces mayor a la nuestra, impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto, Argentina, Chile, Uruguay, en fin, todos estos países tienen muchos más recursos para invertir y sin esos recursos no se va a poder llevar a cabo la inversión que se requiere para el crecimiento. No sé si quieres agregaría dos más, si quieres. Uno es la parte fiscal, como tiene toda la razón Jaime, y otra es la intermediación financiera a la actividad productiva. También, ya que estamos en cosas que dan risa o que dan llanto, porque según como lo veas, igual, ¿no? Lo que se presta en este país, hablo de la banca, pero si quieres, el sistema bancario en general, porque el desarrollo se ha quitado mucho, es muy bajo con proporción del PIB. Entonces, si por un lado el gobierno no puede invertir, por otro lado tampoco se presta, diré uno, ¿y por qué vamos a crecer bien a bien? Si a eso le sumas una tendencia a la apreciación real del tipo de cambio, son muchos factores en contra que uno diría, esta estrategia de apertura comercial, que bueno, el mundo entero se abrió al comercio, hay que seguir compitiendo en ese sentido, pero hay que competir en condiciones parejas. Para eso quiere decir inversión pública fuerte, concertada con la privada, no es que el sector público haga todo, ¿no? Quiere decir también una banca que funcione, que se preste a la actividad productiva, a la actividad empresarial, no meramente hacia la compra de casas y coches, eso, y una tendencia en el tipo de cambio, al menos a evitar las apreciaciones persistentes del tipo de cambio. Esos 3 elementos no ayudan para nada a que esta economía entre más allá de si fue el TLC o no el TLC, pero por sí solo, si se hubieran hecho estas otras cosas, un gallo distinto cantaría esta mañana. Oye, pero después de estar oyendo sus explicaciones, uno se pregunta por qué México debió haber tenido mejor desempeño. Es decir, se abrió la economía, muy bien, esa es la apuesta, pero al mismo tiempo se abandonó la política industrial. Descuidamos la diversificación, lo que sobrevivió y ha tenido mucho éxito es la industria automotriz, que había sido apoyada desde hace 50 años prácticamente, y nos volvimos pues más maquiladores, lo que implica pues muchas importaciones. Al mismo tiempo se redujo la inversión pública, lo cual limitó las posibilidades de crecimiento, yo diría también de desarrollo regional, de convergencia entre las distintas áreas económicas de nuestro país, en donde hay profundas desigualdades. No hubo una reforma fiscal que permitiera al mismo tiempo subir el gasto público y eliminar la pobreza. Así no hay crédito productivo, con lo cual pues tampoco hay crecimiento de nuevas actividades. Me atrevería a añadir, creció mucho la inversión extranjera directa
frente a los años previos de operación del tratado, pero en buena medida la inversión extranjera directa, ya me corregirán ustedes si es que tienen otra percepción, llegó a comprar activos ya existentes, es decir, los grandes movimientos de la inversión fue para comprar Banamex por Citigroup, ahora lo seguimos viendo, se compran las cerveceras, incluso las compañías de tequila, de pinturas, y en este contexto entonces resulta difícil haber esperado otro resultado, y añadiría, lo pongo sobre la mesa, un pecado más a los que ya enumeraba Jaime Ross, la idea hasta cierto punto peregrina de que estábamos solos en el mundo con Estados Unidos, y este era un acuerdo entre tres. Pues resulta que estaba China. Así es. Y además India y otros países que están pujando mucho en el comercio internacional y que han desplazado la producción mexicana en América del Norte, Jaime. Sí, en realidad, más que desplazado, o sea, si uno ve el crecimiento de las exportaciones no petroleras, que son básicamente manufacturas de México, del tratado al año 2000, son tasas gigantescas de crecimiento. Estamos hablando de 2 dígitos, pero ya cercanas al 20% anual. Entra China, accede China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, con todos los beneficios que eso le trae por parte en términos de acceso al mercado norteamericano, y la tasa de crecimiento de las exportaciones mexicanas cae muy fuertemente, ¿no? Sigue siendo respetable, pero cae muchísimo, y es que China barre con todo en el mercado norteamericano, o con casi todo. Es interesante que los más afectados por la emergencia de esta gran potencia económico-industrial en el mercado mundial, los más afectados son socios comerciales del mundo desarrollado, socios comerciales de Estados Unidos del mundo desarrollado. Estoy pensando en Canadá, Alemania, Japón. Esos son los más afectados en términos de participación de mercado. México logra defenderse, lo que quiere decir que con mejores políticas hubiera podido defenderse todavía mejor. O sea, lo que pasa con México es que deja de aumentar su participación en el mercado norteamericano, se estanca, ¿no? Y lo que se necesitaba es que siguiera aumentando para poder jalar al conjunto de la economía. Pero sí, China es uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el TLC, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, ya que China es un rival comercial, digámoslo así, una de las cosas que se señala es China compite gracias a bajos salarios, entonces tengamos cuidado. Parece que ya esa tesis empieza a tener menos soporte. Juan Carlos, suben los salarios en China y su secreto está en la productividad del trabajo, gracias también a la inversión que se está haciendo a producción más eficiente, que tiene que ver con mayores dotaciones de capital, que es algo que nosotros no necesariamente estamos haciendo. ¿Cuál es tu...? No, sin duda, Ciro. El nivel de salarios en China, o mencionaba Jaime también India o Vietnam, en fin, puede ser mucho más bajo que el mexicano, pero los salarios han estado creciendo también a tasas como del 20% anual en China en los últimos 7, 8 años. Entonces, mientras que antes el salario era 3 veces más caro aquí que allá, esa brecha es, no sé en cuánto está, 40%, 30% más o menos. Y ya nos alcanzó, sobre todo si lo mezclas con productividad. O sea, en los últimos 2 años, curiosamente, también retomando lo que decía Jaime de penetración en el mercado norteamericano, China ha perdido puntos, un par de puntos más o menos, y México ha logrado subir un poquito. No quiere decir que ya vayamos a tener el dinamismo chino, ni mucho menos. Quiere decir que hay cosas que están pasando en esta economía, que ahora que ves el tipo de cambio es central también en la competitividad de corto y de largo plazo en ese sentido. Pero tenemos que aprender cosas importantes de China, el manejo de la inversión extranjera, como tú mencionabas, Ciro. ¿Qué tipo de inversión maneja China? ¿Qué política de inversión externa es la que favorece China? Es una inversión en la cual se le condiciona a que cree capacidades internas. En nuestro país, como en muchos otros, en América Latina, se pensaba que con que viniera la inversión extranjera era suficiente. Yo creo que ya estamos en una condición mucho más madura en que México necesita no cualquier inversión, sino inversión que venga a fortalecer las capacidades, el entramado, para poder impulsar la economía mexicana en una senda mucho más robusta de lo que está teniendo. Quisiera que dedicáramos el siguiente bloque ya un poco a las perspectivas, qué hay que hacer, qué hay que corregir, qué lecciones aprender.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a este análisis con Jaime Ross y Juan Carlos Moreno Brit sobre los 20 años de desempeño en la economía mexicana en la época del TLC. Ya regresamos.